Detrás del esplendor de la dinastía Borbón, la estirpe que gobernó Francia desde 1589 hasta 1792 y nuevamente de 1814 a 1848 y España desde 1700 hasta la actualidad, se esconde una intrincada red de alianzas secretas, asesinatos reales y acuerdos coloniales multimillonarios que reconfiguraron el panorama europeo. En este análisis se desvelará la historia oculta de la familia Borbón, desde las luchas de poder que dieron origen a Versalles hasta los escándalos que aún resuenan en la moderna corona española. Si le fascina la realeza francesa, si desea comprender cómo los Borbones lograron conservar su trono durante más de 3 siglos y si siente curiosidad por la persistencia de su influencia en la monarquía ibérica actual, este es el lugar adecuado. Suscríbase y acompáñenos en un viaje al mundo donde el poder, la riqueza y el escándalo estuvieron inextricablemente entrelazados, explorando los secretos nunca contados de la dinastía Borbón. Imaginemos estar en el Salón de los Espejos de Versalles. La luz del sol se refleja en cientos de superficies doradas, creando charcos brillantes en los suelos de mármol que antaño resonaron con los pasos pulidos de Luis XIV y su resplandeciente corte. Ahora ampliemos esa visión. Imaginemos, en el mismo instante, una caravana de mulas avanzando lentamente por un paso envuelto en niebla, cada animal cargado con lingotes de 25 kilos extraídos de las ricas vetas de plata del Alto Perú. Oro y plata de la América española, tributos de pequeñas propiedades campesinas en el Aunis, aranceles obtenidos de cada vela desplegada que atracaba en los puertos atlánticos franceses, y sí, noches de gala con fuentes de champán, tan frías que las botellas se escarchaban de blanco, todo ello alimentaba el colosal apetito de la dinastía Borbón. Sin embargo, los Borbones no comenzaron como arquetipos de la nobleza, inmersos en la riqueza ancestral. Cuando surgió la primera rama capuchina, denominada Borbón, su fortuna era aún incipiente, más cercana a las empresas fronterizas que a los consolidados escritorios de caoba de los banqueros establecidos. En términos modernos, se trataba de dinero nuevo, similar a la ordenada fortuna que el pionero de Miami, William Brickell, amasó intercambiando ron y cuerda con goletas de paso. Lo que cambió y cómo los Borbones dieron el salto de ávidos arribistas a custodios del patrimonio hereditario más opulento de Europa es la historia que se desvelará. Remontémonos a 1272. Roberto, conde de Clermont, hijo menor del rey Luis IX, contrajo matrimonio con Beatriz de Borbón. En esa unión, la dinastía dio su primer aliento. Sus tierras eran respetables, pero no extraordinarias, comparables a las de un barón ferroviario de tamaño mediano, antes de descubrir petróleo. Durante 2 siglos, la casa se esforzó, añadiendo feudos, comprando aliados, obteniendo ingresos de molinos y puentes de peaje. Eran ricos para los estándares medievales, pero en la jerarquía francesa aún se clasificaban por debajo de las extravagantes cortes Valois o el gigante Habsburgo que se extendía de Viena a Valladolid. Luego, en diciembre de 1589, Enrique de Navarra, un primo Borbón con la audacia de un mosquetero, entró en París como rey Enrique IV de Francia. Su coronación transformó los asuntos familiares en asuntos de la corona. De la noche a la mañana, cada parcela de bosque con aroma a pino y cada diezmo de grano pertenecían a la monarquía, pero ser rey no era suficiente para un hombre decidido a sepultar décadas de guerras religiosas. Enrique contrajo matrimonio con María de Médici, una de las influyentes banqueras Médici de Florencia, cuyas dotes venían empaquetadas en florines florentinos, y de repente la fortuna de los Borbones se fusionó con la astucia bancaria italiana. Imaginemos a Aristóteles Onassis tomando la mano enguantada de Jackie Kennedy en la isla de Scorpios. Política, prestigio y dinero en efectivo se unieron en un único destello fotográfico. Ese matrimonio no solo proporcionó sacos de oro, sino también una fuente de artesanos del Renacimiento que posteriormente instruyeron a arquitectos franceses en el lenguaje simétrico que alcanzaría su apogeo bajo Luis XIV.
Avanzando rápidamente hasta 1643, Luis, de 5 años, heredó el trono con el tesoro agotado por los costos de la guerra. Guiado por su madre regente Ana de Austria, otra Habsburgo, y el astuto cardenal Mazarino, observó cómo la autoridad centralizada podía transformar la paja en lingotes. Al alcanzar la edad adulta, Luis XIV adoptó la máxima l'état, c'est moi, el Estado soy yo, y se propuso construir un palacio para demostrarlo, cuando Versalles pasó de ser un pabellón de caza real a una ciudad de pan de oro. No solo estaba inflando su ego, sino que estaba acuñando lo que el magnate inmobiliario más tarde llamaría marca, branding. Versalles se convirtió en la respuesta borbónica al Schönbrunn de los Habsburgo y al Topkapi de los otomanos, un comunicado de prensa tridimensional que telegrafiaba riqueza, gusto e invencibilidad. El gasto desconcertó a los contables. Solo la construcción absorbió casi una cuarta parte de los ingresos anuales de Francia en los años pico. Los cortesanos podían quejarse de los impuestos sobre la sal y el grano. Sin embargo, cuando desfilaban bajo candelabros del tamaño de galeones, pocos se atrevían a cuestionar el derecho divino de Luis. La cultura también se convirtió en un instrumento financiero. Luis financió las comedias de Molière, El misántropo, Tartufo, consciente de que el teatro parisino ejercía el mismo impacto de poder blando que una retrospectiva moderna del Museo Whitney. Los estudiosos atribuyen ahora a esa inversión la consolidación del francés como lengua franca diplomática de Europa durante 2 siglos. Piénsese en cómo Gertrude Vanderbilt Whitney utilizó el arte radical estadounidense para transformar el capital social en una influencia duradera. Luis lo hizo a escala monumental, dorando su libro de contabilidad no solo con impuestos, sino con la inestimable moneda del prestigio. Sin embargo, incluso los reyes requieren una cartera diversificada. Entra España. Los matrimonios dinásticos habían cruzado los Pirineos durante generaciones, pero cuando el último rey de la Casa de Austria, Carlos II, falleció sin descendencia en 1700, legó el trono español y sus colonias americanas al nieto de Luis XIV, Felipe. De repente, el alcance borbónico se extendía desde los campos de Gascuña hasta las minas de plata de Potosí, la media luna azucarera de Cuba y los galeones de Manila que transportaban seda y porcelana por el Pacífico. Esos galeones funcionaban como bóvedas flotantes de Wall Street. Un año bueno podía sufragar 3 mediocres, y algunos paños de calicó alcanzaban márgenes más altos en Sevilla que las acciones de Apple después del lanzamiento de un iPhone. La España borbónica de Felipe V canalizaba las ganancias a través de la Casa de Contratación de Sevilla, institucionalizando el flujo de plata del imperio con una burocracia tan vasta que se podía introducir un corgi en ella. Los doblones de oro que tintineaban sobre las mesas de contabilidad de Madrid construyeron las bibliotecas del Escorial, llenaron el Prado, abierto en 1819 por Fernando VII con retratos de Velázquez que aún hoy cautivan a los espectadores, y subsidiaron a los primos Borbones en París cada vez que las cosechas francesas fracasaban. No obstante, toda esta expansión generó conflictos, guerras de sucesión española, de sucesión austríaca, de la oreja de Jenkins, entre otras. Un Borbón solía figurar en la lista de participantes. Las campañas agotaban las arcas incluso más rápidamente que los banquetes de Versalles. Mientras tanto, los filósofos afilaban sus plumas. Voltaire se mofaba del absolutismo y Rousseau murmuraba sobre la voluntad general. Los contables del rey aumentaron el gabel, el impuesto sobre la sal, y la taille, el impuesto sobre la tierra, señalando discretamente que los comerciantes holandeses e ingleses, quienes practicaban una forma más austera de mercantilismo, estaban superando a los franceses en alta mar. Las flotas mercantes francesas seguían obteniendo grandes beneficios transportando coñac a los pescadores de bacalao de Terranova, pero los márgenes de beneficio se estrechaban como los cordones de un corsé. A finales de la década de 1780, el balance sangraba tinta roja. El siguiente acto es bien conocido: una turba parisina, un curioso artefacto llamado guillotina, Luis XVI despidiéndose temblorosamente en enero de 1793.
los revolucionarios despojaron a la corona de sus tierras, las Tullerías, porciones del propio Versalles, declarándolos bienes nacionales. A diferencia de los Vanderbilt, que simplemente derrocharon propiedades a través de la extravagancia de la Edad Dorada, los Borbones perdieron gran parte de las suyas a punta de espada y en subasta. Sin embargo, la historia, al igual que los bienes raíces, aprecia un regreso. En 1814, los hermanos Borbón regresaron sigilosamente a casa, y aunque gran parte de la propiedad permaneció en manos republicanas, surgió una cuidadosa cartera legal. Los Borbones españoles, habiendo sobrevivido a la invasión napoleónica, refugiaron arte y joyas en fundaciones familiares, prototipos del Streld Trust de Mellon, que protegieron la fortuna de Andrew Mellon de la agresiva tributación bajo Franklin D. Roosevelt. Los Borbones aprendieron que si no se puede conservar el palacio, es preferible quedarse con las pinturas en un país seguro. Detengámonos un momento para reflexionar, porque cualquier dinastía, para sobrevivir, necesita más que monedas y castillos, requiere el brillo de la legitimidad que suaviza la tosca corteza del privilegio. El magnate industrial Edward Doheny podía permitirse pozos petrolíferos californianos más altos que los campanarios de las iglesias. Sin embargo, el escándalo de Teapot Dome empañó tan gravemente su nombre que generaciones después la gente todavía susurra soborno cuando visita su mansión Greystone. Los Borbones también conocían ese tufo a escándalo. Rumores sobre las simpatías austríacas de María Antonieta, susurros sobre la traición de Felipe de Orleans, panfletos que representaban a los cortesanos como vampiros chupando sangre campesina. Cada revolución reabría esas heridas. Así, la familia se volcó más en la filantropía cultural, en piadosas dotaciones, en obras de teatro, ballets, hospitales para tapar viejas quejas. Por ejemplo, el reinado de Fernando VII en España inauguró una ola de coleccionismo museístico que, intencionada o no, reposicionó a la dinastía como protectora del patrimonio universal. Los cuadros negros de Goya y las meninas de Velázquez entraron en la imaginación popular menos como objetos de vanidad real y más como regalos humanitarios al pueblo. El arte como disculpa social. Esa estrategia anticipa cómo la ciencia moderna rehabilita la imagen. Véase cómo el Museo de la familia Whitney reformuló el brillo del varón ladrón en mecenazgo benévolo. Aun así, ninguna cantidad de retratos podía ocultar las cuentas fiscales. A finales del siglo XIX, el auge industrial había trasladado el centro financiero mundial a Nueva York, exactamente donde William Randolph Hearst construyó su castillo de San Simeón, adornándolo con techos arrancados de monasterios españoles. La riqueza borbónica, aunque enorme, ahora parecía anticuada junto a los dividendos petroleros de Rockefeller y los sindicatos bancarios de Morgan. La influencia de la familia disminuyó, pero una reserva central, colecciones de joyas, rentas agrícolas en Andalucía, participaciones minoritarias en bancos europeos, se mantuvo, capitalizándose discretamente como fondos indexados bien gestionados. Mientras tanto, entre bastidores, los galeones de Manila realizaron su última travesía en 1815. Sin embargo, su legado en reservas de lingotes perduró en el Tesoro de Madrid, financiando en última instancia la expansión ferroviaria de España en la década de 1850. Esas líneas convergían en puertos que canalizaban el trigo castellano a Cuba y el azúcar de vuelta, engordando los libros de contabilidad de importación y exportación que seguían pagando los salarios de la Casa Real a través de la República Española de 1931. Incluso hoy, los genealogistas cuentan fincas controladas por fideicomisos en La Mancha y viñedos en Cataluña, como descendientes directos de patentes coloniales del siglo XVI. Entonces, ¿qué significa todo esto para la idea de que el dinero nuevo se vuelve viejo? Volvamos a mirar a William Brickell de Miami. En la década de 1870 cambió la madera de desecho de un puesto comercial por tierras en la bahía vizcaína, que sus herederos vendieron más tarde a promotores de condominios, y en medio siglo su apellido significaba respetabilidad, el mismo arco que los Borbones trazaron a lo largo de los siglos. Pero el tiempo importa. En una economía medieval,
se necesitaban generaciones para solidificar la nueva riqueza en un pilar dinástico. En el siglo XX, una sola ganancia inesperada en opciones bursátiles podía catapultar a un programador de un estudio alquilado a la lista de Forbes en menos de una década. El dinero antiguo se convirtió así en algo menos relacionado con la antigüedad y más con el control narrativo, curando historias de arte, caridad y discreción de buen gusto. Ahí es precisamente donde los Borbones sobresalen hoy. El rey Felipe VI de España, en el momento de esta grabación, gana un salario gubernamental transparente al euro. Su madre, la reina Sofía, patrocina la investigación del Alzheimer. Su padre, el rey Juan Carlos, una vez celebrado por guiar a España a la democracia, abdicó en 2014 en medio de acusaciones sobre cuentas bancarias suizas. Un recordatorio de que la legitimidad sigue siendo negociable, tan frágil como la de Doheny, tan escrutada como cualquier oferta pública inicial de Silicon Valley. Sin embargo, la marca Borbón persiste porque los activos sobreviven en silos legalmente protegidos. Fundaciones privadas poseen tapices encargados por Luis XIV. La ley fiscal española protege ciertas parcelas reales de la venta directa. Los analistas modernos comparan esa estructura con el fideicomiso familiar Mellon, que aún gotea dividendos de Alcoa y Gulf Oil mucho después de la muerte del patriarca, donde los Vanderbilt una vez controlaron una fortuna aproximadamente igual a 1087 del PIB de EU y lograron derrochar la mayor parte antes de la Segunda Guerra Mundial. Los Borbones aprendieron a sortear tales escollos. Convirtieron propiedades en museos, vendieron derechos de nombre a bodegas, forjaron alianzas corporativas con bancos europeos, alianzas menos románticas que el matrimonio de Felipe V con los Habsburgo, pero posiblemente más rentables. Enrique IV, el fanfarrón varón, al que le gustaba el vino tinto, las botas embarradas y, para el eterno disgusto de los católicos intransigentes, la calma en su reino. Había apaciguado a los hugonotes protestantes con el Edicto de Nantes, declarando en 1598 que la diferencia de religión ya no implicaba una diferencia en los derechos civiles. Redujo los impuestos sobre la sal, plantó moreras para impulsar la industria de la seda y soñó con una cruzada paneuropea contra la arrogancia española de los Habsburgo. Y entonces, el 14 de mayo de 1610, mientras su carruaje avanzaba lentamente por el cuello de botella de la Rue de la Ferronnerie, todo cambió con dos rápidas puñaladas de un largo cuchillo de cocina. La hoja pertenecía a François Ravaillac, un maestro de escuela fracasado, convertido en fanático católico. Convencido de que Dios le había susurrado una orden asesina al oído, el primer ataque de Ravaillac rebotó en la costilla del rey, pero el segundo golpe encontró carne blanda cerca del corazón. Enrique se desplomó, susurrando solo: «No es nada», antes de que el carmesí se extendiera por el encaje blanco de su jubón. En cuestión de minutos, el rey de Francia estaba muerto y el pandemonio estalló. Los vendedores ambulantes cerraron sus puestos, los sacerdotes se arrodillaron para rezar y los cortesanos corrieron al Louvre para preparar a la viuda María de Médicis para una regencia que ella no había buscado ni esperado. Según los diarios de testigos presenciales, como el de la noble Charlotte Duplessis, la corona de María apenas se había enfriado de la ceremonia de coronación celebrada literalmente el día anterior. Un cronista bromeó diciendo que los parisinos escucharon 2 toques de trompeta en 48 horas. El primero proclamaba una reina, el segundo proclamaba un cadáver. Ahora, los hechos escuetos del asesinato son tan sólidos como los adoquines bajo los pies de Ravaillac. Actuó solo, confesó bajo tortura insoportable y fue descuartizado en la Place de Grève el 27 de mayo, mientras una multitud horrorizada luchaba por obtener sangrientos recuerdos del regicidio. Sin embargo, desde el momento en que el cuerpo del rey se puso rígido, se extendieron los susurros de que Ravaillac no había sido más que la punta de una lanza jesuita mucho más larga. ¿Por qué? Se preguntaron los escépticos. Un humilde fanático atacaría de repente solo unas semanas después de que el espía de Enrique, el duque de Sully,
filtrara planes para una guerra para rescatar a los príncipes protestantes en los ducados alemanes de Jülich-Kleveris? ¿Por qué esos planes amenazaban explícitamente las fortalezas españolas? La misma causa defendida por los católicos militantes y supuestamente por los sacerdotes soldados de Roma. La implicación jesuita nunca se demostró. Sin embargo, nunca ha desaparecido por completo como posibilidad. La correspondencia superviviente de Pierre Cotton, el propio confesor jesuita de Enrique, muestra frenéticos intentos de distanciar a la Compañía de Jesús de Ravaillac antes de que los investigadores pudieran siquiera entrar en los archivos del monasterio. Una década después, los panfletistas desenterraron un intento anterior de atentar contra la vida de Enrique por Jean Chatel en 1594, señalando que Chatel, como Ravaillac, se había alojado una vez en una casa jesuita. El historiador moderno Patrice Guénifey califica esto como culpa por asociación en el pasillo, pero admite que la teoría del caso humeante resonó en una Francia aún dolorida por las heridas abiertas a lo largo de líneas divisorias sectarias. Igualmente convincente fue lo que no sucedió, una furiosa represión borbónica contra la orden. En cambio, María de Médicis instó al Parlamento a silenciar los rumores, advirtiendo que una caza de brujas llevaría al reino de vuelta a la guerra civil. Un embajador escribió a casa que la reina preferiría tragar plomo fundido antes que reabrir el registro de San Bartolomé. En otras palabras, la dinastía enterró preguntas inconvenientes por la misma razón que los Estuardo habían ahogado las conversaciones sobre la sospechosa explosión de Lord Darnley en 1567 en Escocia. La estabilidad real importaba más que la verdad judicial. La corona estaba aprendiendo en tiempo real el alto costo de la transparencia. Aún así, abundan los motivos plausibles. El edicto de Nantes enfureció a los diplomáticos españoles, que lo calificaron de caballo de Troya de la herejía. También inquietó al Papa Pablo V, que en privado llamó a Enrique el penitente con un pie en la jejena. Añadan la charla extravagante del rey sobre un gran diseño europeo para equilibrar el poder entre las confesiones y tendrán exactamente el tipo de cóctel geopolítico que puede hacer que las dagas salgan de las sotanas. Recuerden también que los jesuitas acababan de regresar después de haber sido expulsados en 1594 por, sospechas de regicidio. Historiadores como Roland Musnier señalan que incluso los católicos franceses leales desconfiaban de ellos como agentes extranjeros cuyo superior en Roma superaba a cualquier obispo galicano. Las comparaciones con episodios distantes pero inquietantemente similares agudizan el enfoque. Cuando Hassan ibn Ali, nieto del profeta Mahoma, murió envenenado en 670, los cronistas susurraron que el califato omeya lo veía como el último obstáculo para consolidar el gobierno centrado en Damasco, saltando a 1917 y al magnate ferroviario Henry Flagler. La joven viuda de Henry Flagler, Mary Lily Kennan Flagler, enferma de forma fatal después de redactar un testamento que desviaría millones de dólares de ciertos parientes. Autopsia, ninguna. Audiencia, apenas. Al igual que en el caso de Enrique IV, cada historia implica un frágil equilibrio político, una muerte súbita y un meticuloso esfuerzo por mantener la maquinaria del poder funcionando sin una autopsia pública de los motivos, ya sea que los titiriteros usaran turbantes de seda, trajes de lino o sotanas negras, el patrón canta el mismo estribillo, quiten la clave en silencio, o el arco puede derrumbarse sobre todos nosotros. Busquen en los archivos parisinos, especialmente en los registros de la Bastilla, y encontrarán fragmentos que sugieren que al menos una docena de conspiradores menores fueron interrogados y liberados en cuestión de semanas. Uno, Jean Gogny, había garabateado notas al margen en su libro de oraciones, implorando a la Virgen que limpiara a Francia de falsos profetas. Otra, Catherine Voisin, regentaba una casa de huéspedes donde Ravaillac supuestamente se alojó la noche anterior al asesinato. Ella salió de la Bastilla con la mandíbula rota
y sin cargos presentados. Los estudiosos que unen estos fragmentos de papel notan un patrón sorprendente. Cualquier testimonio que apuntara a clérigos organizados desaparecía tras las pesadas cortinas verdes del privilegio real. Sully mismo admitió en sus memorias que ciertas declaraciones fueron consideradas inapropiadas para la tranquilidad del Estado. ¿Y qué de las propias palabras de Ravaillac? Bajo tortura, insistió en que había actuado solo, inspirado no por susurros jesuitas, sino por un encendido sermón en la catedral de Angoulême. El teólogo contemporáneo Pierre Bayle argumentó más tarde que la tortura extraía palabras, no la verdad, y que la confesión de Ravaillac sonaba como una letanía que pensó que sus interrogadores querían. Mientras el hierro caliente chisporroteaba, el aspirante a santo divagaba que Enrique planeaba una nueva guerra contra el Papa, una afirmación que los historiadores descartan como un disparate. Los despachos secretos de Enrique buscaban la bendición papal para el matrimonio de su hija solo unas semanas antes. El registro huele a narrativa forzada, pero la narrativa forzada era exactamente lo que el círculo íntimo de los Borbones necesitaba. Al encubrir cabos sueltos, la regencia se ganó un respiro. Los estados generales que se reunieron en 1614 pasaron de puntillas sobre el regicidio por completo, centrándose en la tributación y los derechos provinciales en su lugar. María de Médicis halagó tanto a los líderes jesuitas como a los hugonotes, otorgando a cada lado modestas concesiones y asegurando así el trono para su hijo, el futuro Luis XIII. Halagó al Papa Pablo V con suntuosos regalos. Se rumorea que cubiertos de oro fundidos de doblones españoles confiscados, mientras aseguraba a los príncipes protestantes que el edicto de Nantes estaba Santa Filia a salvo. A corto plazo, el acto de anteequilibrista funcionó. Solo décadas después, cuando Luis XIV revocó completamente el edicto, Francia volvió a sumergirse en la oscuridad confesional. Imagínate la Bastilla mucho después de medianoche, sus murallas resbaladizas por la llovizna de noviembre, y escucha el pesado portón gemir chit al abrirse sobre goznes de hierro que nunca ven la luz del día. Un carruaje rueda por el arco, las ruedas amortiguadas en paja, y el cochero se niega a mirar por encima del hombro, porque cuantos menos detalles recuerde, más segura estará su lengua si un mosquetero alguna vez lo acorrala contra una pared. En la parte trasera de ese carruaje se sienta un hombre cuyo rostro está oculto detrás de una capucha de terciopelo negro, rígida, con finas costillas de hierro. No hay tintineo de cadenas, ni mordaza, solo el suave roce de las mangas de lana costosa mientras se cruza de manos, como lo haría un cortesano durante la misa. El carcelero, siguiendo órdenes firmadas por el propio Luis Re, se dirigirá a este prisionero solo como Monsieur. Nunca hará una pregunta, nunca levantará la máscara y nunca escribirá el nombre del hombre en ningún trozo de papel que pudiera ser encontrado por un escribiente. Durante 34 años, desde finales del verano de 1669 hasta una fría mañana de otoño de 1703, este extraño es transferido en una sombría carrera de relevos entre fortalezas, siempre bajo el mismo carcelero, Benigne d'Auvergne de Saint-Mars, cuya lealtad le valió una asombrosa bonificación de 3.000 libras al año. Esa suma podría haber comprado una hermosa casa en la Ile Saint-Louis. Sin embargo, Saint-Mars la gasta en puertas reforzadas, guardias adicionales y multas impuestas a cualquiera que se atreva a murmurar una descripción de los ojos del cautivo. El rastro documental comienza en Versalles, donde un despacho codificado abandona la cámara del Consejo del Rey. Ordena a Saint-Mars, entonces gobernador de Pinerolo, una olvidada ciudadela alpina, que reciba a Eustache d'Auger, un prisionero cuya identidad debe permanecer solo conocida por él. Los archivistas que comprueban las filigranas del documento pueden probar que fue doblado por un secretario real llamado Michel Letellier, aliado de Louvois, en algún momento a finales de agosto de 1669, pero el nombre Eustache d'Auger no figura en ningún registro de bautismo, testamento o lista de reclutamiento, excepto por una aparición fugaz en las cuentas de la casa de Nicolas Fouquet, el deshonrado superintendente de finanzas de Luis XIV. Para Josephine Wilkinson,
cuyo libro de 2022, La sombra del rey, repasa a todos los sospechosos del caso. Eso ya es un alias. Los escribas de Luis rara vez confundían la genealogía. Si el prisionero fuera un delincuente común, habría viajado encadenado, no en secreto. Voltaire, siempre afilando plumas contra el orgullo borbónico, afirmó más tarde que el hombre llevaba una máscara de hierro, cerrada bajo la barbilla, comía de platos de plata que se fundían después de cada comida y se enfrentaba a la muerte instantánea si hablaba con alguien que no fuera Saint-Mars. Los conservadores del Museo del Ejército que estudian los dispositivos de sujeción del siglo XVII insisten en que un casco de hierro completo habría hecho que respirar fuera una tortura. Sospechan de una capucha de terciopelo más ligera, cosida con listones de hierro cerca de las mejillas para que no pudiera ser simplemente arrancada. De cualquier manera, la máscara no es un escaparate teatral, es tecnología estatal tan esencial para la gestión de la imagen de Luis como los espejos dentro de Versalles. ¿Por qué gastar tanto oro en ocultar un rostro? Los rumores de la corte fluían más espesos que el vino. Los escribas de la Gaceta de Francia susurraban que el prisionero era un hijo ilegítimo de Luis XIII, lo que lo convertía en medio hermano de Luis XIV y, por lo tanto, en un rival potencial en una era en la que los lazos de sangre podían llevar a los ejércitos a la batalla. El documental de la BBC History de 2023, Versalles, detrás de los espejos, revisó ese rumor encendiendo árboles genealógicos animados con signos de interrogación. Una segunda teoría, defendida por el historiador Paul Sonac, después de una minuciosa revisión en 2021 de paquetes de criptografía del Vaticano, apunta al propio secretario de Luis, Dogar de Cavoy, quien supuestamente tropezó con evidencia de que Fouquet estaba canalizando sobornos a la reina Madre Ana de Austria. Cavoy desaparece de los registros de París exactamente cuando el prisionero enmascarado aparece en Pinerolo, lo que parece sospechoso hasta que se nota que el hermano menor de Cavoy se casa, organiza veladas y demanda a vecinos en los registros judiciales mucho después de 1669. Un hecho inconveniente que Sonac ignora pero no puede borrar. La teoría más aceptada sigue perteneciendo a Émile Burgot, el archivero del siglo XIX, que propuso por primera vez a Ercole Antonio Mattioli, un diplomático italiano que aceptó sobornos franceses durante la venta secreta de Casale Monferrato y luego filtró el acuerdo a España. La revista Smithsonian revisó el expediente de Burgot en un reportaje de abril de 2024, señalando que Marioli, escrito en el certificado de defunción en 1703, podría ser una fonética francesa perezosa para Mattioli. Sin embargo, ¿por qué disfrazar a Mattioli cuando los informantes infieles solían ser ahorcados en público? La respuesta vuelve a la óptica. Luis no podía arriesgarse a que los embajadores extranjeros vieran a un enviado avergonzado desfilando por París. Era mejor borrarlo tan completamente que cada corte rival imaginara a alguien aún más peligroso dentro de esa máscara. Cualquiera que fuera el nacimiento del hombre, el motivo de Luis era la legitimidad dinástica, la misma obsesión que una vez empujó a Ricardo III de Inglaterra a esconder a los príncipes en la Torre de Londres y a los guardianes de España a tildar de demente a Juana de Castilla, no por crueldad solamente, sino como un atajo administrativo conveniente para evitar leyes de sucesión complicadas. Luis era un niño durante las rebeliones de la Fronda y había visto a los panfletistas reducir a su madre a una caricatura y a sus ministros a demonios con plumas por orcas. Aprendió pronto que la forma más rápida de matar un rumor es encerrar la evidencia antes de que llegue a un salón. Saint-Mars demostró ser el cómplice perfecto. Nacido en una modesta familia borgoñona, ascendió en la burocracia militar a través de una fanática observancia del orden y una habilidad para escribir cartas tan corteses que podían adormecer a los auditores. Desde Pinerolo, trasladó al prisionero a las islas de Lerins, un escarpado saliente que incluso las cabras evitaban. Luego a Sainte-Marguerite, una fortaleza insular frente a Cannes, donde la bruma salada corroía las botas de los soldados hasta convertirlas en cordones de cuero. Cada reubicación
venía acompañada de un nuevo paquete de órdenes reales que detallaban todo, desde las raciones de velas hasta la prohibición de pronunciar en voz alta el nombre de bautismo del prisionero, cuando Saint-Mars obtuvo el ascenso a gobernador de la Bastilla en 1698, insistió en que el hombre enmascarado viajara al norte con él, encerrado en una jaula, colgado en un carro tirado por bueyes y envuelto en una lona tan gruesa que el prisionero casi se asfixia el primer día. El teniente Duyunca, el segundo al mando de la Bastilla, anotó en el libro de registro que el nuevo recluso llevaba una máscara de terciopelo negro sujeta por resortes de acero, una frase que más tarde causaría el éxtasis de los departamentos de vestuario de Hollywood. Duyunca pudo haber embellecido la historia, a los escribas les encanta adornar, pero verificó la asignación de la celda. Segundo piso, B3, una habitación con vistas al Sena, donde las campanas de la iglesia prometían libertad 2 veces al día. Pequeños detalles que sobreviven en los archivos tientan a los biógrafos con contradicciones. Las facturas de lavandería encargadas para el prisionero enumeran camisas de batista extrafina y puños hechos a mano, lujos de vestuario que ningún sirviente podría permitirse. Los libros de contabilidad de la cocina muestran perdices asadas, fruta fresca y una botella de vino al día, una dieta real que incluso los cardiólogos modernos mirarían con recelo. En 1701, Saint-Mars compró a su cargo un laúd, quizás para alejar la locura que resuena en las celdas de piedra. La musicalidad sugiere una educación noble, pero también podría ser un gesto cruel, replicado siglos después en Guantánamo, donde los interrogadores ponían a todo volumen canciones de Barrio Sésamo. La única posesión visible del prisionero al morir era una cartera de cuero con planos de fortalezas esbozados de forma imprecisa. Conocimiento real o los garabatos de un soñador aburrido. Durante esos últimos años en París, Voltaire encendió la teoría del hermano gemelo. Décadas después, juró que Luis XIV había nacido con un hermano gemelo más joven a quien los cardenales Mazarino y Richelieu se llevaron para evitar una disputa de sucesión. El hombre de la máscara de hierro, según Voltaire, era el gemelo que de alguna manera sobrevivió a la infancia, una bomba de relojería andante de caos hereditario. La historia cautivó a los lectores de las cartas filosóficas, lo que llevó a los grabadores a publicar grabados lúgubres en una semana. El punto de vista brillante de Monagas revivió la historia en 2022, comparándola con el misterio de los Tudor, de los príncipes en la torre. Los historiadores de TikTok empalmaron retratos de bebés de Luis con representaciones de IA de un gemelo imaginario, acumulando millones de visitas antes de que el verificador de hechos francés Les Decodeurs calificara la tendencia de altamente especulativa. Su razonamiento es simple. Ninguna nodriza recibió pensiones de soborno, ninguna partera desapareció, y los recibos de Saint-Mars nunca mencionan suministros para el cuidado del bebé. Sin embargo, en la era algorítmica, una buena conspiración real funciona con me gusta, no con libros de contabilidad. Investigadores más cautelosos profundizan en libros de códigos. En 2019, un equipo de la Universidad de Exeter procesó la correspondencia de Saint-Mars con un software de frecuencia de texto. Notaron que las cartas sobre Dauger utilizaban términos de etiqueta cortesana reservados para la nobleza menor, vuestra merced, en lugar de la clase de sirvientes, vos, que apoyaría la teoría del medio hermano o diplomático, pero deja la hipótesis del sirviente jadeando. Los críticos contraatacan que cuando Saint-Mars copiaba el lenguaje del rey, automáticamente elevaba los títulos de todos. Los algoritmos, advierten, no siempre captan el contexto. Aún así, su artículo en el Journal of Historical Cryptography sigue siendo el estudio más basado en datos que ha visto el caso. Otros estudiosos rastrean pasillos laterales. Los archivos estatales italianos, en Mantua, conservan un contrato firmado por el hijo de Mattioli en 1694 que reconoce una pensión real francesa de 3.000 libras. Exactamente, la bonificación de Saint-Mars. ¿Por qué pagar dinero por el silencio a un conde italiano si ya estaba muerto?
a menos que, dicen los escépticos, la pensión fuera una compensación por el silencio sobre un prisionero completamente diferente. Así, el círculo se cierra y se reabre como una banda de Moebius. Cada nueva pista remodela la lista de sospechosos sin reducirla. Los efectos en el mundo real del misterio se irradiaron mucho más allá de la puerta de una celda. Para 1700, el secreto de Luis ya se había transformado en folclore burocrático. El cardenal Fleury, que dirigió Francia a través de la turbulencia de la regencia tras la muerte de Luis, supuestamente advirtió a los escribientes charlatanes que la Bastilla tiene sitio para los que cotillean. En la década de 1780, la revuelta fermentó con rumores de que los nobles mantenían el grano fuera de los mercados. Los panfletistas unieron dibujos de un esqueleto de hierro con diatribas que pedían que rodaran cabezas. Así, cuando los parisinos asaltaron la Bastilla el 14 de julio de 1789, esperaban liberar a decenas de prisioneros políticos. Solo encontraron 7, 4 falsificadores, 2 lunáticos y un conde encerrado por incesto, pero saquearon vitrinas polvorientas etiquetadas como máscara de hierro, convenciéndose de que acababan de liberar el fantasma del secreto más oscuro de la monarquía. La imagen se mantuvo. Incluso hoy, los escolares franceses recitan el mito de la Bastilla como prueba de que los tiranos caen cuando la gente común exige recibos. Imagínate el Salón de los Espejos en una noche de invierno, 1000 velas temblorosas en candelabros de cristal, el suelo pulido reflejando una galaxia de brocado dorado y cabellos empolvados, y en el extremo, bajo la mirada incesante de 21 espejos, una joven reina juguetea con su abanico, mientras un sueco alto y de anchos hombros, con un abrigo azul medianoche, se anuda los dedos a la espalda, intentando parecer casual, pero incapaz de apartar los ojos de ella. Esa única mirada, susurraban los chismosos de 1784, fue suficiente para despertar un amor tan feroz que parpadearía a través de cartas humeantes y cifrados codificados, sobreviviría al terror de la Revolución y asombraría a los historiadores hasta el siglo XXI. Pocos romances han sido enterrados tan profundamente y exhumados tan a menudo como la rumoreada pasión entre María Antonieta de Francia y el conde Axel von Fersen de Suecia. Un romance tan inconveniente que los archivistas de la corte borraron frases enteras. Los funcionarios del palacio miraron para otro lado y los revolucionarios convirtieron cada rumor en pólvora. Sin embargo, como el perfume sellado en un relicario, el aroma aún se escapa. Hoy abrimos ese relicario y dejamos que la historia respire. María Antonieta tenía 28 años cuando conoció a Fersen en serio, la hija de una emperatriz austríaca que había cambiado la disciplina de Viena por la extravagancia de Versalles. A la reina le encantaba jugar a las cartas, inventar fantasías rústicas en su aldea modelo de Trianón y provocar a un público ya enfadado por la escasez de pan. Fersen, 4 años mayor que ella, era el hijo mayor del reformador militar más temido de Suecia, el conde Axel von Fersen el Viejo. El joven Axel ya había viajado por Europa con fama de belleza de estatua griega, brillante habilidad a caballo y un don para los idiomas. Sus ojos gris azulados y su mandíbula decidida inspiraron a la pintora Elisabeth Villelebrun a suspirar que parecía un héroe de la antigüedad bajado de un friso. Cuando llegó por primera vez a Versalles en 1774, Antonieta aún era una delfina inestable, torpe en su nuevo país. La leyenda dice que pronunciaba mal el francés de forma tan adorable que los cortesanos repetían sus errores como si fueran moda. Fersen hizo una reverencia, charló cortésmente y luego partió a la guerra en América, donde sirvió sin paga en el Estado Mayor del conde de Rochambeau y presenció la rendición de Yorktown bajo una luna de cosecha. Sus despachos brillaban con admiración por la calma de Washington, pero una entrada pulsaba con un voltaje más cálido. En Francia, una reina espera cuyo espíritu iguala al de cualquier general. Los estudiosos creen que esa línea presagia mucho más que la política. En 1783, Fersen había regresado a París. Las amistades maduraron. La reina lo miraba durante los bailes de máscaras y él, a su vez,
montaba guardia cerca de su comedor privado, vistiendo una capa de dominó cuyo cuello ocultaba todo excepto esos ojos penetrantes. Al principio, la peligrosa tensión se disfrazó de cortesía formal. La escoltaba Modena, su favorita, la princesa de Lamballe, en paseos en carruaje a la luz de la luna. Se dirigía a María Antonieta en un francés con acento sueco que sonaba ligeramente musical, ligeramente burlón, pero pronto la reina lo llamaba para jugar al billar a las 2 de la mañana, y los sirvientes libreados notaron un pasillo vacío entre sus aposentos y su suite de invitados en el Court de la Presse. Demasiados pasos para una pura coincidencia, susurraban los porteros. Aun así, las damas de compañía de Antonieta guardaron silencio. El ayuda de cámara de Fersen aprendió la discreción más rápido de lo que aprendió francés. Ambos lados sabían que decir una palabra era traición, porque Francia ya era un polvorín. Los panfletistas revolucionarios habían pintado durante mucho tiempo a Antonieta como Madame Deficit, desangrando el tesoro con vestidos de seda y violines austríacos importados. En 1785, el infame asunto del collar de diamantes, aunque ella era inocente, la presentó como una conspiradora sexual. Para alimentar la indignación, los caricaturistas solo necesitaban una chispa más, la prueba de que la reina traicionaba el lecho del rey. Por lo tanto, cualquier rumor sobre Fersen debía ser sofocado y rápidamente. El propio rey, Luis XVI, permaneció aparentemente ajeno, demasiado absorto en la fabricación de cerraduras y la química para notar el temblor bajo la etiqueta de la corte. Sin embargo, comprendía las matemáticas políticas. Francia no podía sobrevivir a otro escándalo, así que la Guardia Real rotó discretamente a los oficiales suecos a otros lugares, mantuvo los pasillos del palacio brillantemente iluminados y confiscó la correspondencia personal que parecía demasiado afectuosa. A pesar de la cautela, las cartas volaron. Fersen escribía desde París, desde Bruselas, desde la finca de su familia en Löfstad, siempre en clave, frases suecas y francesas trenzadas con números, letras griegas y una misteriosa tinta marrón que se adhería al papel como sangre seca. María Antonieta respondía con una letra más pequeña y urgente, presionando pétalos de flores entre los pliegues, tulipanes durante la Cuaresma, lirios para Pascua, y una vez, durante una sequía, una sola rosa amarilla, aplastada casi por completo por el sello de cera. Algunas cartas sobreviven, otras fueron rasgadas en pequeños trozos, no más anchos que una cerilla. En 1877, un archivero sueco, perplejo ante un fajo marcado con AAF, supuso que se trataba de artillería. Nunca imaginó qué significaba Antonieta. Avancemos hasta 2021. Científicos conservacionistas de los Archivos Nacionales de Francia apuntaron un espectrómetro de fluorescencia de rayos X a varios espacios en blanco del primer dossier. De repente, la tinta invisible brilló en la pantalla. Frases como bien amado y adoro, esta última, un locamente inacabado. En una carta fechada el 29 de enero de 1792, la reina garabateó: «No, nunca podría dejar de amarte». Alguien, probablemente un ansioso secretario de la corte, había intentado borrar la confesión con un lavado de hierro y agallas, pero la química la resucitó 2 siglos después. El descubrimiento acaparó los titulares desde Le Monde hasta The Guardian, y la historiadora de Harvard, Evelyn Lever, declaró: «Si quedaban dudas, ahora es razonable creer que la intimidad era real». Sin embargo, una minoría vocal de archiveros replicó: «El afecto no es adulterio». El debate continúa, pero quedan menos escépticos. Miremos hacia atrás por un momento y veamos cuán cuidadosamente su mundo organizó las coartadas. Cuando Fersen reapareció en Versalles en la primavera de 1787, los cortesanos lo describieron como el caballero sueco de la reina, pero solo a medias, porque su caballerosidad tenía connotaciones estratégicas. Ayudaría a redactar memorandos que respaldaban los planes de reducción de deuda del ministro Calón. Asistió a recitales de música junto al arpa de Antonieta, y una vez persuadió al rey para que aumentara los envíos de grano para una Rouen hambrienta. No era una simple cara bonita,
Fersen entendía el arte de gobernar. El enviado sueco Hans Gustaf Nordenkrantz señaló que el conde Fersen lleva una llave de la conciencia política de la reina. Esa llave abrió más que la política. En el verano de 1789, París aullaba. La Bastilla cayó el 14 de julio y Fersen vio de un vistazo lo que Antonieta se negaba a admitir. La monarquía estaba condenada a menos que huyeran. Él orquestó el plan, más tarde llamado la huida a Varennes, trazando rutas de mensajería doblemente codificadas, comprando un carruaje amarillo con un nombre falso y persuadiendo ahí a la reina de que abandonara la mitad de su equipaje. La nodriza real, Madame Brunier, recordó que Antonieta solo confiaba en Monsieur de Fersen para la huida de sus hijos. El 20 de junio de 1791, la familia real salió traqueteando de las Tullerías a medianoche. Fersen mismo condujo la primera etapa hasta Bondy, con una bufanda hasta la nariz, pistolas debajo del asiento. Al amanecer, cambió de caballos y galopó para organizar los relevos, cada milla una apuesta. Cuando el carruaje llegó a Varennes el día 21, los rebeldes reconocieron el perfil del rey en un billete de asignado. Siguió el arresto y Fersen, con el corazón roto, cruzó a Bélgica disfrazado de barón de Sainte-Croix, un nombre tomado de la segunda esposa secreta de Luis XIV, Marie-Françoise Deswannes. Como si la historia se burlara de sí misma, la correspondencia se volvió frenética. 4 cartas por semana corrían entre Bruselas y París, cada una introducida de contrabando dentro de moldes de velas, cestas de paja, incluso en las plumas huecas de palomas mensajeras. Muchas desaparecieron. Aún más llegaron con párrafos eliminados por intermediarios nerviosos. Un fragmento, ahora en los Archivos Nacionales de Suecia en Estocolmo, reza: Valor, el momento se acerca. Recuerda nuestro juramento en Trianón. Algunos historiadores creen que ese juramento se refería a una promesa secreta de matrimonio arrancada al a la reina en una capilla de su aldea pastoral. Sin embargo, la prueba documental sigue siendo tentadoramente inalcanzable. A una mancha de tinta de distancia, a una página que falta. La comparación ayuda. Periodistas estadounidenses han comparado a Fersen y Antonieta con Franklin D. Roosevelt y Lucy Mercer Rutherford, cuyas citas codificadas en la Casa Blanca se convirtieron en el secreto peor guardado de Washington. Los medievalistas británicos señalan la relación clandestina del rey Jacobo IV de Ben-Ecu de Escocia con Janet Kennedy, disfrazada en papeles cortesanos como Mademoiselle d'honneur. En ambos casos, el poder exigía silencio. La proximidad venció a la propiedad. Biografías modernas como la de Catherine el Brownlee sostienen que Fersen y Antonieta encajan en el mismo patrón, solo que con apuestas más altas. Un régimen borbónico en colapso, ejércitos extranjeros concentrándose en el Rin y panfletistas ansiosos por culpar al semental nórdico de la reina por cada barra de pan desaparecida. Admitir su intimidad, escribe ella, habría sido dar a los revolucionarios un eslogan fácil. Ella se acuesta con un sueco mientras París muere de hambre. La monarquía no podría haber sobrevivido a ese titular. Casi no sobrevivió de todos modos. El 10 de agosto de 1792, los insurgentes asaltaron las Tullerías. Fersen, frenético en Bruselas, escribió 12 páginas prometiendo dinero, carruajes, incluso una fragata sueca, en el Havre. Firmó con un cifrado de 2 corazones entrelazados, 88, su taquigrafía privada para la eternidad. Antonieta nunca vio la carta. Fue interceptada, registrada y finalmente extraviada, bajo resultados electorales de 1831. Mientras tanto, la reina fue conducida a la prisión del Temple, donde bordó violetas en trozos de lino para consolarse. Según su compañera de celda, la princesa Isabel, susurró el nombre de Fersen solo una vez después de medianoche, cuando pensó que todos dormían. Pidió tinta para escribirle. El carcelero se negó. El juicio de la reina comenzó el 14 de octubre de 1793. Los fiscales jacobinos la acusaron de conspirar con potencias extranjeras, orquestar la hambruna y depravar la moral de Francia a través de Fersen. Agitaron panfletos titulados El amante de esa austríaca y su vándalo, pero ningún testigo
pudo jurar haber visto a los amantes en la cama. Incluso el infame espía Bertrand de Molleville admitió que solo podía proporcionar vislumbres circunstanciales. Al carecer de pruebas, el tribunal pasó a una acusación más explosiva: incesto con su hijo de 8 años, Luis Carlos. Ella ahogó un sollozo, luego se enfrentó a las prestigiosas mujeres de la galería y dijo: «La propia naturaleza se niega per moi a responder a tal acusación». El jurado solo necesitó una acusación para condenar. Al amanecer del 16 de octubre, subió al cadalso con la camisa blanca ondeando al viento. Fersen estaba en Viena, inmerso en cables diplomáticos, cuando se enteró de la noticia. Su diario de ese día simplemente decía: «El crimen se ha consumado». Desde la distancia, el Palacio de las Manzanares brillaba como una fortaleza de cuento de hadas. Pero en los aposentos, donde el terciopelo amortiguaba cada pisada, el primer rey Borbón de España paseaba y se preocupaba, incapaz de silenciar el tamborileo de conspiraciones que juraba escuchar bajo el suelo. Felipe V, nieto de Luis XIV, vencedor de la guerra de sucesión española y un hombre tan devoto como temeroso, había heredado más que la corona de Castilla y Aragón. Había heredado un país agotado por la guerra, un tesoro sostenido por la plata en bruto de las Indias y una clase dominante plagada de facciones rivales que casi habían entregado el trono a los Habsburgo austriacos. En la década de 1720, con los nervios a flor de piel y su fe diciéndole que Dios aún esperaba una rendición de cuentas, Felipe recurrió a la única institución que una vez había aterrorizado cada susurro de disidencia: la Inquisición española. Oficialmente, el Santo Oficio languidecía desde hacía décadas, sus autos de fe un recuerdo, sus censuras un eco apagado. Pero Felipe recordaba las historias que sus ministros le contaban sobre la era de los Habsburgo, cuando se cazaban herejes, los conversos vivían con temor y la autoridad real se sentía tan inquebrantable como el acero toledano. Revivir esa atmósfera se adaptaba al momento. En toda Europa, la Ilustración florecía en los cafés y los escritos jansenistas se filtraban a través de los Pirineos. Dentro de España, las Cortes de Aragón, las ciudades catalanas e incluso un puñado de nobles renegados aún soñaban con la restauración de los Habsburgo. Para Felipe, herejía, rebelión y traición eran una única enredadera retorcida, y la espada más afilada que poseía para derribarla era la Inquisición. La primera orden silenciosa se emitió en la primavera de 1721. El confesor del rey, el padre Guillermo María de Ver, llevó un memorando manuscrito a la Suprema, el Alto Consejo de la Inquisición. Autorizaba la ampliación de los tribunales, una red de informantes reforzada y, lo más importante, una infusión inmediata de lingotes para la mayor gloria de Dios y la seguridad del reino. Los lingotes recién llegados a Cádiz y Cartagena brillaban con el sello de las tececas de Lima y Potosí. Los contables reales los registraron como ingresos del quinto real, el 20% de la corona de la minería colonial. En realidad, dice la crónica del siglo XIX, los Borbones de Nápoles, un favorito de los bibliotecarios del palacio porque rastrea la habilidad de la familia para la política de poder, un tercio de esa plata nunca llegó a las obras militares o públicas que Felipe anunciaba en sus discursos. En cambio, desapareció en las arcas de la Cancillería, etiquetada como obra pía, un eufemismo conveniente para los salarios inquisitoriales, las renovaciones de la cárcel y la compra de nuevas marcas y grilletes. El manual de los Habsburgo de financiar la fe con metal saqueado no se había olvidado. Simplemente se reenvasó como rectitud borbónica. Durante los siguientes 5 años, el Archivo Histórico Nacional de Madrid registraría más de 1900 nuevas denuncias, un aumento sin precedentes desde la década de 1660. En Valencia, un solo edicto de fe en 1723 nombró a 72 sospechosos, criptojudíos, librepensadores y, en una señal reveladora de los tiempos, un puñado de estudiantes de quienes se rumoreaba que estaban traduciendo a Locke. En Sevilla, la gran sala de audiencias de San Fernando resonó de nuevo con el sordo trueno de las plumas, mientras la plaza exterior se llenaba con el olor a alquitrán de pino
cada vez que un hereje convicto era conducido a una humillación pública ritualizada. No todas las sentencias terminaban en la hoguera. El resurgimiento de Felipe valoraba la intimidación tanto como la incineración, pero en cartas a casa, los comerciantes holandeses se quejaban de que la silueta del quemadero en el horizonte era una chimenea del miedo. El dinero era el combustible y México lo suministraba en caravanas de mulas. Los manifiestos de almacén de Veracruz, conservados en la Gaceta de México, enumeran 1,22 millones de pesos de plata destinados a estipendios clericales y otros gastos secretos entre 1722 y 1726. Cada cofre llevaba el sello de Carlos II, la ironía flotando como incienso, porque Carlos fue el último Habsburgo que España vería. Los cortesanos bromeaban diciendo que el fantasma del rey hechizado seguía pagando para mantener a los herejes honestos. Sin embargo, el rastro contable es real. El historiador moderno Henry Kamen, revisando esos mismos libros de contabilidad, calculó que el gasto inquisitorial en la década posterior a 1720 se duplicó en comparación con los 30 años anteriores. Felipe juró a su consejero francés, el duque de Saint-Simon, que sólo deseaba defender la pureza de la fe, pero el motivo político era tan evidente como las velas del altar ardiendo en cada catedral abarrotada, una oleada de panfletos, algunos impresos clandestinamente en Nápoles, otros, introducidos de contrabando por comerciantes genoveses, afirmaban que la frágil salud mental del rey lo convertía en un títere de París. Desde que se extendieron los rumores sobre sus ataques de depresión, sus sollozos nocturnos y su incapacidad para soportar la música alta, las facciones que buscaban una regencia para su hijo Fernando habían olido la oportunidad, volviendo la Inquisición reconstituida contra los simpatizantes jansenistas, a menudo un eufemismo para cualquiera que susurrara sobre límites constitucionales. Felipe podó esa facción antes de que pudiera florecer. El secretismo de la operación fue notable, incluso para los estándares borbónicos. Las actas del Consejo estaban codificadas, los traslados de prisioneros se realizaban en la oscuridad de la noche, y los inquisidores recibían estipendios directos en gruesos sacos de cuero que evitaban al tesorero mayor. Samuel Sharp, un cirujano inglés que recorría España en 1724, observó que los tribunales parecen solventes a pesar de la indigencia general del reino, como si alguna fuente oculta de tesoros los irrigara. Esa fuente era la plata del Nuevo Mundo, y cada destello de ella estaba destinado a mantener a los rivales del rey demasiado asustados o demasiado pobres para presentar un desafío. Paralelismos modernos aclaran la lógica. Piense en William Randolph Hearst, elogiando en secreto a Adolf Hitler en telegramas privados mientras vendía públicamente titulares patrióticos, o el pago clandestino de Edward L. Doheny en Teapot Dome bajo el estandarte de la seguridad de los recursos. La estrategia de Felipe, que disfrazaba una cruda toma de poder con las vestimentas de una cruzada moral, se siente extrañamente moderna. Un bromista de Madrid, garabateando en la pared de una taberna, cristalizó el cinismo en 8 palabras: oro para Dios, miedo para el rey. Todavía se discute cuántas vidas costó la campaña. No hace mucho, una avalancha de publicaciones virales en X afirmaba que decenas de miles fueron quemados en una sola década. Las matemáticas archivísticas rechazan ese drama. Los registros de juicios de Toledo y Granada entre 1720 y 1730 nombran aproximadamente a 2.700 acusados. Las sentencias de relajación, la palabra clave para la ejecución por fuego, aparecen menos de 60 veces. Incluso una sola muerte injusta es ya una atrocidad suficiente, pero el arma real aquí fue psicológica. La amenaza omnipresente de la Inquisición bajo Felipe paralizó la conversación y mantuvo los monasterios llenos de nobles arrepentidos que, de otro modo, podrían haber financiado la disidencia. Con cada convoy de Veracruz, la confianza del rey crecía, y también lo hacían las salidas de plata. En 1725, la Casa de la Contratación de Sevilla contabilizó los envíos a un máximo de 11 años. Los comerciantes se quejaron de que las retiradas secretas de la corona
les obligaban a pagar tarifas más altas por sus propios permisos de exportación. Mientras tanto, el arzobispo Diego de Astorga elogiaba la vigilancia del monarca contra la podredumbre creciente de la impiedad en cartas pastorales impresas en Salamanca. Ese aplauso importaba porque Felipe necesitaba a la Iglesia de su lado para contrarrestar los susurros de que la reina de origen francés, Isabel de Farnesio, dirigía el Estado desde detrás de la cortina. En Nápoles, donde una rama cadete borbónica algún día gobernaría, los diplomáticos observaron con fascinación un despacho del enviado napolitano a Viena, citado en el mismo libro de Fuentes que inspiró este relato, Los Borbones de Nápoles. Se maravilló de que Madrid hubiera conjurado un clima de santo temor a partir de la misma plata que una vez compró placeres para la corte de los Habsburgo. El enviado se preguntó en voz alta si tal táctica podría domar a la conflictiva baronía italiana. Esa era precisamente la comparación que Felipe apreciaba. Cuando el rey es alquimista suficiente, el oro puede transmutarse en obediencia, y el rey necesitaba desesperadamente obediencia porque las sombras dentro de su mente se alargaban. Las memorias contemporáneas, incluida la pluma ácida de la duquesa de Abrantes, relatan noches en las que el monarca se negaba a cambiarse de ropa de cama durante semanas, seguro de que cualquier contacto lo condenaría. Sin embargo, durante el día firmaba nuevos decretos que facultaban a los inquisidores para censurar libros importados, asaltar capillas protestantes frecuentadas por comerciantes extranjeros y confiscar las propiedades de nobles sospechosos de connivencia con Viena. El Consejo Supremo, que una vez temió la bancarrota, ahora contaba con un presupuesto anual que rivalizaba con el de las armadas en su apogeo. Las cifras son claras en los estados reales que sobreviven en la Biblioteca de Madrid. Entre 1722 y 1728, los gastos inquisitoriales promediaron 450.000 pesos anuales, empequeñeciendo los 160.000 asignados a las fortificaciones fronterizas. Los gobernadores coloniales se quejaron, pero no se atrevieron a negarse a la imposición extra conocida como la media annata, porque el pergamino de la capital llevaba el peso tanto de la corona como de la cruz. ¿Fue efectivo en el sentido estricto de mantener a Felipe en el trono? Sí, ningún levantamiento importante sacudió España antes de su abdicación en 1724, por breve que fuera. Y cuando regresó al poder más tarde ese mismo año, tras la repentina muerte de su hijo Luis Fernando, la maquinaria del terror estaba engrasada y lista. De hecho, algunos estudiosos sostienen que el breve resurgimiento de la Inquisición retrasó las reformas ilustradas al menos una generación, asegurando que España se adentraría en el siglo napoleónico menos preparada que Gran Bretaña o Francia. Una cálida noche de junio envuelve París en una inquietante quietud, como si la propia ciudad contuviera el aliento. Las farolas parpadean, las sombras se acumulan sobre los adoquines y en los pasillos resonantes del Palacio de las Tullerías el chasquido de un pesado cerrojo suena más fuerte que el fuego de cañón. Dentro, la pareja más famosa de Francia se acurruca alrededor de un mapa desordenado, susurrando como conspiradores en lugar de monarcas. Luis XVI, exhausto pero obstinadamente esperanzado, acaricia un desgastado abrigo de viaje. María Antonieta, la reina incandescente, una vez caricaturizada como una frivolidad ligera como una pluma, se recoge el cabello y se anuda la sencilla cofia de una institutriz. No están simplemente saliendo a tomar el aire, están apostando la corona borbónica a una carrera desesperada por la libertad, con la intención de encontrarse con las tropas leales que se reúnen cerca de la ciudad fronteriza de Montmedy. La historia recordará la huida desesperada como la fuga de Varennes. Pero en esta tensa noche del 20 de junio de 1791 sigue siendo un secreto tan celosamente guardado que incluso las paredes del palacio parecen tener miedo de pronunciar su nombre. Lo que hace que este viaje real sea tan extraordinario es que no se parece en nada a un viaje real. Axel von Fersen, el carismático conde sueco, rumoreado entonces y ahora como confidente de la reina y quizás algo más, ha orquestado la logística. Un carruaje dorado lo suficientemente grande como para tragarse un pabellón de caza transportará cada día a la familia.
carruajes de relevo más ligeros y jinetes de señuelo despejarán el camino. 6 caballos esperan en cada casa de postas, sus flancos tensos con energía nerviosa. El rey, de 6 pies de altura e inconfundiblemente ancho de hombros, se aprieta en la librea de un humilde ayuda de cámara, respondiendo al nombre de Monsieur Durand. Los rizos rubios de María Antonieta desaparecen bajo el turbante de una supuesta institutriz, Madame Rocher. Su hijo de 8 años, el Delfín, se convierte en una niña, sí, una niña, con una cofia bordada, mientras la hermana del rey, Isabel, se hace pasar por una baronesa rusa. Si los disfraces suenan endebles, es porque lo son. Sin embargo, la audacia misma de la mascarada está destinada a desarmar las sospechas, una lección que Fersen afirma haber tomado prestada del complot de escape de Jacobo II de Inglaterra en 1688. Si un rey estuardo una vez se escabulló al amparo de la noche, ¿por qué no los Borbones? Los historiadores Webb todavía se maravillan de que la fuga pudiera mantenerse en secreto. Las memorias sugieren que Fersen se comunicaba con la reina a través de diminutos agujeros perforados en notas dobladas, luego espolvoreadas con tiza, una versión del siglo XVIII de la tinta invisible. Otros citan las cartas sin firmar archivadas en la Biblioteca Nacional de Suecia. Las referencias cruzadas muestran una escritura notablemente parecida a la de Fersen, salpicada de apodos cariñosos. Los analistas modernos que examinan la correspondencia monárquica argumentan que cada movimiento del plan, horas, caballos de repuesto, sobornos a los jefes de posta, se trazó con una precisión casi militar, solo para ser deshecho por el único bien que carecían los reyes, el tiempo. Una nueva colección de registros de arrestos de Varennes, digitalizados en 2024 por los Archivos Nacionales de Francia, revela una frenética comunicación entre los funcionarios locales en el momento en que se sospechó la identidad del rey. Cada despacho está entintado con una letra diferente, algunas líneas manchadas donde la pluma del escritor temblaba claramente. La forma de la tragedia está por todas partes en esas manchas. Para entender por qué Luis se atrevió a una apuesta tan arriesgada, imaginen la olla a presión política de París en 1791. La Asamblea Nacional había despojado a la corona de poder significativo. Los panfletistas furiosos satirizaban a la reina como Madame Déficit, y los disturbios por el pan se habían convertido en un sombrío ruido de fondo de la vida diaria. Incluso los guardaespaldas reales, una vez un muro de lealtad de terciopelo, se doblegaron bajo el escrutinio revolucionario. Los rumores brillaban como un incendio forestal. Un día, una invasión austríaca encabezada por el hermano de María Antonieta, Leopoldo II. Al siguiente, banqueros ingleses financiando la contrarrevolución. Contra este coro de miedo se elevó un estribillo más tranquilo, pero no menos urgente, de los distritos al este de París, donde el exoficial del ejército, el marqués de Bouillé, entrenó a 10.000 soldados juramentados para defender la monarquía. Montmedy, abrazando la frontera de Luxemburgo, ofrecía fortificaciones de piedra, amplios suministros y quizás la superioridad moral desde la cual exigir un nuevo acuerdo constitucional. Pero primero, el rey tenía que llegar allí con vida. El sol apenas se ha puesto cuando un sirviente abre una discreta puerta lateral y el imponente carruaje sobrecargado retumba hacia la Rue de la Chelle. Fersen mismo cabalga al frente, vestido como un humilde cochero, contando chistes en un dialecto rudo a cualquier transeúnte curioso. Su presencia es casi cinematográfica. Los archivos estatales suecos publicaron en 1890 un boceto al carboncillo que lo mostraba con calzones ajustados, la cabeza echada hacia atrás riendo, una imagen ahora reproducida por cada blog de historia que trata la historia. Sin embargo, Fersen desaparecerá de la narrativa mucho antes de Varennes. Salta en bondi, cambiando a un caballo de silla más ligero para evitar atraer multitudes con el carruaje demasiado regio. Décadas después, confía al Novdía a su diario, conservado hoy en la biblioteca de la Universidad de Uppsala, que entregar las riendas a un mozo de cuadra parisino se sintió como lanzar dados cargados por el destino. Hora tras hora,
El sobrecargado carruaje real cruje por pueblos que huelen a heno recién cortado y a sospecha. En cada estación de relevos, los postillones refunfuñan. ¿Por qué tantos pasajeros con un solo billete? ¿Por qué? El extraño acento de la supuesta institutriz. Peor aún, el carruaje simplemente se mueve demasiado lento. Los carpinteros lo habían reforzado para proteger a la reina de los empujones, pero el peso añadido ahora arrastra como un ancla. Para cuando el amanecer enfría el cielo sobre Chalons, el horario lleva un retraso de 5 horas. Una cascada de pequeñas desgracias sigue. El rey se demora, charlando amablemente con los lugareños sobre los precios de las cosechas, ignorando el estricto cronograma de Fersen. Un jefe de correos insiste en verificar pasaportes recién impresos con un sello de cera, pero sospechosamente sin sellar. Y luego viene el encuentro fatal. Jean-Baptiste Drouet, el jefe de correos de Saint-Menehould, echa un vistazo a un asignado de 50 libras que lleva el perfil grabado de Luis y piensa que el tipo del asiento trasero le resulta inquietantemente familiar. El viaje de Drouet a Varennes ha sido mitificado. Las caricaturas de los periódicos de Le Moniteur Universel lo dibujaron en un caballo galopante, el aliento del destino saliendo de sus fosas nasales. En realidad, él y su compañero patriota, Guillaume Saint-Just, tomaron prestados 2 caballos de tiro tan lentos que testigos posteriores podían caminar junto a ellos, pero la velocidad importaba menos que la convicción. La pareja llegó a Varennes alrededor de las 11 p.m. y sumió a la ciudad en un frenesí. En cuestión de minutos, el alcalde de Varennes, sí, se atrevió a bloquear el estrecho puente sobre el río Aire, con carros volcados y voluntarios de la Guardia Nacional local que apuntaron sus mosquetes a las luces del carruaje que se acercaba. Imaginemos el impacto de la familia real. Una casa de peaje destartalada se alza como un espantapájaros armado, y una voz interpela vacilil a los viajeros para que se declaren. Imaginemos una cálida tarde habanera en 1764. Una brisa salada se desliza por el malecón mientras la luz de las linternas tiembla sobre el agua. Un bergantín elegante pasa junto a la fortaleza, su bodega tan abarrotada de cuerpos negros encadenados que el barco parece más ruidoso que las gaviotas. En el alcázar, el capitán abre una carta con el escudo real de Carlos III. El pergamino no menciona personas, las denomina piezas de carga y concede al portador una discreta exención fiscal por cada pieza superviviente desembarcada viva. La firma al pie pertenece al mismo monarca que en las plazas públicas de Madrid predica la razón, la ciencia y la hermandad del hombre. Bienvenidos al libro de cuentas oculto del rey ilustrado más célebre de España. Bienvenidos al relato de Carlos III, el reformador que se benefició de la esclavitud. Carlos nació en 1716 y pasó su juventud en las cortes esporádicas de Parma antes de apoderarse de Nápoles en 1734. Allí, como el urbano Carlos Sevigné prohibió la camorra, lanzó la primera junta de salud pública moderna de Europa y financió excavaciones en Pompeya. Los diplomáticos elogiaron su curiosidad. Voltaire lo llamó el príncipe menos prejuicioso de su época. Sin embargo, la misma Nápoles que embelleció con palacios rococó también dependía de esclavos africanos para endulzar su café y chocolate. Los contables borbónicos mantenían esas compras fuera del balance real, un ensayo para el escenario mucho más grande al que Carlos subiría en 1759, cuando la muerte de su medio hermano Fernando VI le puso la corona española en la cabeza. España en la década de 1760 se tambaleaba por la derrota en la Guerra de los 7 Años. La Habana había caído en manos británicas en 1762 y fue recuperada solo después de un humillante tratado. Los funcionarios del Tesoro susurraron que sin nuevos ingresos el propio imperio podría desmoronarse. Carlos respondió con las reformas borbónicas, una terapia de choque capitalista que abolió las barreras gremiales medievales, modernizó la recaudación de impuestos y, aquí radica la sombra, potenció el comercio transatlántico de esclavos. El rey no anunció esa última medida desde el balcón del Palacio Real. En cambio, delegó el trabajo sucio en consorcios privados como la Compañía Gaditana de Negros,
fletada en Cádiz en 1765. El prospecto impreso de la compañía prometía prevenir a los inversores rendimientos que superaban los de los galeones de las Indias, un eufemismo sutil para la carne empaquetada en sus bodegas. Al cruzar los registros notariales de Cádiz con el registro de embarcaciones de La Habana, el historiador Antonio García Vaquero ha contabilizado más de 34.000 africanos desembarcados por buques con licencia española solo en la primera década del reinado de Carlos. El dividendo silencioso de la corona llegó en dos formas: aranceles aduaneros por cada cautivo y una participación fija del 10% de las ganancias de la compañía canalizadas al Banco de San Carlos, el Banco Central Embrionario de Madrid. El arreglo se hace eco de 2 siglos antes, la forma en que Warren Delano Jr. blanqueó plata de la venta de opio en Cantón a través del Hong Kong and Shanghai Bank, respaldado por Estados Unidos. Delano mantuvo su nombre fuera de los registros de los clíperes. Carlos mantuvo sus iniciales fuera de los manifiestos de esclavos. El secreto era el producto clave que ambos hombres traficaban. Los contemporáneos seguían aplaudiendo los decretos humanitarios del monarca. Lo vieron introducir la inoculación contra la viruela, pavimentar los bulevares de Madrid y abrir la Universidad de Alcalá a los pobres eruditos. Lo que no vieron fueron las cláusulas secretas en el Reglamento de Comercio Libre de 1764 que permitían a los hacendados cubanos pagar en especie azúcar, café, añil por cada cautivo comprado. El azúcar podía enviarse libre de impuestos a Cádiz, refinarse y reexportarse a monasterios católicos de toda Europa. Los beneficios enriquecieron a los cortesanos borbónicos lo suficiente como para construir villas de mármol a lo largo del nuevo Paseo del Prado, direcciones lujosas que mucho más tarde albergarían las galerías de santos y ángeles del Museo del Prado. El mito público de Carlos como reformador ilustrado se consolidó aún más después de 1767, cuando expulsó a los jesuitas. Los panfletistas españoles elogiaron la expulsión como un valiente golpe contra el oscurantismo. La expulsión, sin embargo, también eliminó a los críticos más ruidosos del trabajo forzoso de las misiones americanas. En el silencio que siguió, las importaciones anuales de esclavos a Cuba saltaron de aproximadamente 3.000 por año en 1760 a más de 700-500. Para 1775, cifras documentadas en los meticulosos libros de contabilidad de la Real Contaduría, hoy archivados en el Archivo General de Indias de Sevilla. Lean esos libros de contabilidad y encontrarán una curiosa anotación junto a varios envíos. La conservadora del FR, Marta Rosselló, demostró recientemente que las iniciales se refieren a fondo reservado, un fondo discrecional controlado directamente por la corona. El dinero del fondo reservado compró cañones para la fortaleza reconstruida de La Habana y financió expediciones científicas. Carlos podía alardear ante el filosofismo europeo. El mismo explorador que cartografió la flora patagónica dependía de monedas acuñadas con azúcar cultivado por esclavos. Si el arreglo les resulta familiar, consideren al varón ladrón estadounidense Leland Stanford, otro autodenominado progresista cuyo ferrocarril Central Pacific promovió el destino manifiesto mientras aplastaba a los trabajadores chinos bajo cuotas imposibles, o la familia Cabot de Massachusetts, cuyas dotaciones a Harvard se engrosaron con las ganancias del contrabando de opio turco a Cantón. Stanford, Cabot, Delano, Borbón, diferentes siglos, mismo manual. Todos llevaban la máscara de la virtud cívica mientras cobraban cheques escritos con miseria. Entonces, ¿cómo mantuvo Carlos la máscara en su lugar? Primero, instrumentalizó el papeleo. La ley colonial española exigía a cada gobernador presentar un borrador general trimestral, una auditoría preliminar de ingresos y demografía. El Consejo de Indias de Carlos aprobó discretamente un cifrado suplementario en 1763. Los gobernadores podían registrar la llegada de cargamentos de ébano bajo la rúbrica más amplia de mercancías para el fomento o bienes para el desarrollo, sin terminología racial, sin olor ilícito. El archivero puertorriqueño moderno
Ángel López Cantos, descubrió docenas de informes de este tipo, con sus encabezados de columna bañados en un beige burocrático. El truco era la contabilidad clásica de la Ilustración, usar un lenguaje neutral para higienizar la violencia. En segundo lugar, el rey desplegó mercaderes intermediarios, extraídos de la creciente burguesía catalana. Familias como los Goicoechea y los Montaner abrieron casas de comercio en Veracruz y Santiago de Cuba, empleando intermediarios irlandeses para negociar la compra de esclavos a lo largo del Golfo de Benín. Esos intermediarios firmaron todos los formularios de seguro de exportación, manteniendo las huellas dactilares de los Borbones fuera de los libros de contabilidad de Lloyd's de Londres. Los periódicos de Barcelona se llenaron de anuncios de expediciones comerciales de mercancías variadas, un guiño que todo inversor de cafetería entendía. Carlos, mientras tanto, podía posar para el pincel de Goya, luciendo una faja de seda del toisón de oro, su mano derecha apoyada no en un libro de contabilidad, sino en un telescopio, símbolo de la visión ilustrada. ¿Era la ocultación hermética? No del todo. En 1771, el fraile dominico Francisco José de Jaca escribió un encendido manuscrito titulado Infierno de azúcar, denunciando los barcos de esclavos como catedrales flotantes a Mamón. La Inquisición incautó todas las copias. Sin embargo, una se deslizó en el Archivo Nacional de la Ciudad de México. El historiador Christopher Schmidt Nowara tradujo sus notas marginales. Allí, en los márgenes, Yaca garabateó: el rey lo sabe, porque el rey recauda. Esa frase nunca vio la luz del día europea, pero demuestra que los susurros circulaban. Aun así, sin el telégrafo o la prensa libre, los susurros no podían unirse para formar un escándalo. Los datos modernos hacen que la imagen sea más cruda. La base de datos del comercio transatlántico de esclavos del economista David Eltis muestra un aumento de los viajes con bandera española de 1763 a 1778. Superpongan esos puntos en un mapa de precios del azúcar y la correlación es casi perfecta. Las exportaciones de azúcar españolas se duplicaron. También lo hicieron las llegadas de esclavos. Los beneficios se deslizaron discretamente en las bóvedas borbónicas, alineándose junto a la plata de Potosí y la cochinilla de Oaxaca. Los agentes de Carlos y los Cadis invirtieron el dinero en bonos del gobierno que financiaron astilleros, faros y las fuentes ornamentales que los turistas todavía instagramean hoy. La ciudad brillaba, la bodega del bergantín apestaba. Los críticos a veces argumentan que Carlos simplemente permitió el comercio de esclavos en lugar de expandirlo, pero un decreto real, fechado el 24 de octubre de 1765, conservado en el archivo de Salamanca, ordena explícitamente al intendente de La Habana facilitar sin impedimento el desembarco de piezas de gana cuando fueran transportadas por buques con una corona de ciento. Ese lenguaje transformó el puerto de La Habana de un entrepot regulado en una puerta giratoria de tráfico de personas. Los números respaldan el cambio. Entre 1715 y 1760, menos de 60.000 africanos llegaron a Hispanoamérica. En los 28 años que van de 1760 a la muerte de Carlos en 1788, la cifra superó los 140.000, una tasa de crecimiento inigualable en el Atlántico ibérico.